Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos en este momento a iniciar la transmisión del estudio, la carta a los romanos. Vamos a orar, vamos a la presencia del Señor. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor amado, por este día, por esta tarde. Gracias porque estamos en tus manos. Y en este momento, Señor, en que vamos a exponer la enseñanza de tu palabra, invocamos tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, rogándote, oh Dios, que a través de la enseñanza de este día cultives en nosotros, oh Dios, la enseñanza de tu palabra, que podamos, oh Dios, aprovechar el tiempo, que podamos aprender y que a través del consejo, Señor, sabio tuyo, podamos, Señor, administrar nuestra vida y podamos, Señor, dedicarnos a lo que tú nos has llamado. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a tomar el tiempo para reflexionar en el mensaje de esta tarde, para reflexionar también, oh Dios, en la presencia de tu Espíritu Santo, quien nos va a guiar y nos va a ayudar para que podamos asimilar y entender. Y a mí, Señor, que tu Espíritu Santo ponga palabras de sabiduría, ponga, mi Dios, de nuevo, y que de esta manera, Padre, poder explicar tu palabra a mis hermanos. Gracias te damos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a entrar a Romanos capítulo 1. Vamos a estar hablando del versículo 8 al 17. Y estamos hablando acerca de la naturaleza y el contenido del Evangelio bíblico. Y dicen los versículos del 8, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he puesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, la enseñanza del libro de Santiago era una enseñanza bastante práctica. Santiago se dedicó más que todo a llevarnos a nosotros a una etapa de aprendizaje para que nosotros todo lo que estudiamos lo vayamos poniendo en práctica en nuestra vida. Ahora, la razón de Santiago es, como dije, habían problemas dentro de la iglesia. Ahora, la carta a los romanos no nació como resultado de esos problemas. ¿Se acuerdan de que cuando estudiamos Santiago hablamos de que la iglesia estaba pasando por muchas situaciones adversas, por problemas, disensiones, y Santiago se dedicó a estudiar con ellos, a ser ejemplo para con ellos, a enseñarles que ellos deberían de dejar de hacer lo que estaban haciendo? Pero la carta a los romanos es completamente diferente. Por lo tanto, la palabra
de hoy es muy relevante, amados hermanos, para nosotros. Pero al estudiar Romanos vamos a darnos cuenta de que el enfoque cambia completamente. El propósito de la carta a los romanos cambia. No es el mismo propósito de Santiago, ¿verdad? ¿Por qué esta carta se escribió? Como dije, no se escribió por los problemas que tuvieron. Esta carta se escribió más que todo con un propósito, ¿verdad? No se escribió para corregir problemas internos, para exhortar, no. Así que la carta que estamos estudiando, que es la de los romanos, se escribió como un manual, como un compendio bíblico, un compendio teológico, como un resumen de doctrina, ¿verdad?, que son importantes y que el creyente debe de aprender, amados hermanos, para saber presentar el Evangelio. Y ese es el meollo de la carta. Llevarnos a nosotros a ser practicantes de predicar el Evangelio donde quiera que vayamos. Ese es el propósito. Que seamos misioneros, en cierta manera de decir, que seamos apóstoles, en cierta manera de decir, de ir y predicar el Evangelio. Con ese propósito, Pablo escribe la carta, con el propósito de capacitarnos a nosotros. Ahora, yo le digo a usted una cosa. Si usted está escuchando el estudio, ¿ya?, si usted dedica tiempo para estar con nosotros en el estudio, pero si usted no tiene el deseo de ser capacitado para presentar el Evangelio, entonces esto se le va a hacer aburrido. A usted se le va a hacer aburrido. Y a mí se me va a hacer cansado el enseñarle. Pero si hay uno que tiene el deseo de prepararse, de capacitarse, debe de saber de que no está en una predicación para emocionarlo, sino que está en un estudio para capacitarlo. Pero repito, si usted no tiene el deseo de capacitarse para exponer el Evangelio de salvación, se le va a hacer aburrido, porque la carta a los romanos, como dije, es un compendio teológico que es más para capacitarnos que para emocionarnos. Ahora, por lo que si su deseo es capacitarse, entonces tendremos una buena química. Ustedes van a ser buenos receptores y yo, con la ayuda de Dios, voy a ser un buen vocero para explicarles. Digo esto porque alguien puede decir, ¿por qué se escucha diferente la exposición del libro de Santiago con el libro de Romanos? ¿Por qué se escucha diferente? Porque el enfoque de la carta a los romanos cambia. Por eso vamos a hablar de este tema, la naturaleza y el contenido del Evangelio bíblico. Ese es el tema de esta tarde. Y decíamos que no hay algo más importante, amados hermanos, para el creyente que estar seguro del contenido de su fe. No hay algo más importante que usted sepa cuáles son los fundamentos de su fe. El tener la seguridad, el tener la claridad en lo que usted ha creído. Ahora, ¿para qué le va a servir esto? Primeramente, para fundamentar su fe, para ser un cristiano estable en sus convicciones, para no ser movido de un lugar a otro. O sea, que el estudio de Romanos nos va a dar a nosotros la convicción para mantenernos estables, así surjan
diferentes ideologías, doctrinas falsas, usted va a mantenerse firme porque usted va a adquirir una firmeza en cuanto al concepto y en cuanto al contexto de la carta a los romanos. Y no va a ser fácil que lo muevan por vientos de doctrina equivocada. Ahora, si usted notó en la introducción, ya llevamos un punto a favor. Si usted notó en la introducción, vimos que la Iglesia Católica no nos puede a nosotros comprobar que fue Pedro el fundador de la Iglesia. Ya esa ya es ganancia para usted. Porque cualquiera que le diga, no, pero es que Pedro es cuando el Señor le dijo que le iba a dar las llaves, y ellos piensan de que Pedro fue el fundador de la Iglesia Católica. Pero bíblicamente, ya en la introducción ya vimos que no fue Pedro, ni fue Pablo, ni fue María, ¿verdad? Entonces ya allí usted tiene un punto a su favor para poder explicar, para poder mostrar el error, ¿verdad? Ahora bien, debemos de aprender, amados, el énfasis que tiene la carta. Y el énfasis es de que cada uno que escucha el estudio debe de tener la mentalidad de la carta. Siempre va a enfatizar la obligación, la responsabilidad que tiene el creyente de predicar el Evangelio. Como dije, ese es el centro, ese es el propósito de la carta, esa fue la inspiración del Espíritu Santo a Pablo, y ese ha sido el anhelo y fue el anhelo de Pablo. Preparar, capacitar para que los oyentes aprendan a exponer el mensaje de salvación. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese énfasis, amados hermanos, de tener la mentalidad de que esta carta va a estar repercutiendo en nuestra mente, en nuestros sentidos, en la enfatización de la obligación, de la responsabilidad que nosotros debemos tener como creyentes de predicar el Evangelio. Entonces, si usted desea capacitarse, no estoy hablando de capacitarse para que usted predique en su iglesia o en el púlpito. Si Dios lo llama, gloria a Dios. Pero estamos hablando de una capacitación generalizada, donde usted va a ir al supermercado, va a ir a donde lavan el carro, va a ir a la farmacia, donde quiera que usted vaya. A eso estamos hablando, la capacitación generalizada para poder predicar el Evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque cuando el Señor los mandó a los discípulos, los mandó a las calles, a las plazas. No los capacitó para que estuvieran en una sinagoga, todos predicando. Los mandó a las calles. Allá es donde debemos de predicar el Evangelio, porque allá es donde está la necesidad. Predicar en la iglesia es bueno, pero también hay congregaciones de que están tan curtidos, tan llenos de callos como los camellos, que ya no sienten ni el frío ni el calor. Entonces esos mensajes que se expanden dentro de una congregación con el propósito de levantar el ánimo o de exponer el mensaje de salvación, se quedan regados dentro de las paredes. No salen de ahí. Y por eso el Señor Jesús enfatizó que fueran a predicar a las calles. Porque ahí es donde muchos creyentes, muchos cristianos son cristianos de fe, supuestamente dentro de las cuatro paredes del templo donde se congregan. Pero afuera no quieren predicar el Evangelio. Les da vergüenza. Y esa es una realidad. Oh no, es que yo canto en mi congregación. Oh no, es que yo soy esto. Oh no, es que yo soy esto.
No importa las cosas o los compromisos que tengamos dentro de la congregación. No importa eso. Usted no fue llamado a eso. Usted fue llamado a predicar el Evangelio. Ya lo que hagamos secundario dentro de una congregación ya es gratificación para nosotros porque recibimos bendición de parte de Dios. Pero estamos recibiendo bendición por cantar. Pero nuestra vida espiritual afuera, con una falta de misericordia para el perdido. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio, amados hermanos. No hemos sido llamados para ir a adornar un templo, sino a predicar el Evangelio a toda criatura. El día de hoy vamos a estar estudiando acerca de la segunda parte, que es la siguiente. El Evangelio de la gracia debe de ser proclamado a todas las naciones y debe de ser proclamado por quienes lo han recibido. O sea, que el Evangelio, amados hermanos, no lo debe de predicar personas inconversas, personas que no han nacido de nuevo. No pueden predicar el Evangelio, no deben predicar el Evangelio, porque nadie puede dar algo que no tiene. Porque es un mensaje espiritual y se debe de discernir espiritualmente. Y usted preguntará, ¿habrán quienes lo hagan? Sí, hermano, sí. Están los mormones, están los testigos de Jehová, por decir algunos, que le hablan de Cristo, que le predican. Pero ellos no están supuestos a predicar el Evangelio, porque no han nacido de nuevo, porque el Espíritu de Dios no está en ellos. No pueden discernir espiritualmente. Por lo tanto, el Evangelio debe de ser proclamado por quienes lo han recibido. Y vamos al versículo 8. Dice el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vea, parece que los hermanos aprendieron. Note usted esto, los hermanos sabían y habían entendido, porque Pablo les dice que está gozoso porque lo que recibieron lo están impartiendo. Y no lo están impartiendo en las esquinas de la iglesia, no lo están impartiendo a la salida de sus casas, lo impartieron en todo, dice, en todo el mundo, ¿verdad? Este versículo es impresionante, hermano, porque cuando Pablo les hace mención en esto, que doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, a todos, de que vuestra fe se divulga, o sea, se expande. O sea, de que cuando ellos reciben la carta del apóstol, ellos inmediatamente empezaron a predicar el Evangelio. O sea, de que recibieron, asimilaron, discernieron y fueron. Vea qué ejemplo. Por eso el apóstol se siente gozoso, porque el sentir de él fue el sentir de ellos. Entonces, fueron, y dice, por todo el mundo. O sea que el versículo, amados hermanos, se puede parafiar de esta manera. Pablo está contento, gozoso, porque el sentir de él fue el mismo sentir de los hermanos en Roma, a donde él envía la carta. ¿Verdad? Versículo 9. Porque testigo me es Dios. Eso quiere decir, en verdad os digo, y Dios no me deja mentir, a quien sirvo en mi espíritu, o sea, a quien sirvo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas internas, en el evangelio de su Hijo. Lo que quiere decir el apóstol, amados hermanos, es: yo concentro todo mi tiempo, todas mis fuerzas
toda mi vida en una cosa que me consume en mi espíritu, que es el predicar el evangelio. Imagínense. La vida de Pablo era predicar. Predicar. El anhelo de Pablo. ¿Cuántos tenemos ese anhelo, hermano? Si hoy en día ni los pastores quieren salir a predicar afuera. Y como dije, la predicación dentro del templo es hermosa y sabrosa muchas veces. Pero no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados para rescatar las almas afuera. ¿Y de qué manera las vamos a rescatar? Predicando el evangelio. Cuando Pablo habla por todo el mundo, se está refiriendo a todas las naciones que estaban representadas en Roma. Porque Roma, el imperio romano, era extenso y mucha gente de muchos países, de muchos lugares, venían y se centraban ahí y se quedaban viviendo ahí. Entonces, cuando Pablo dice por todo el mundo, se está refiriendo a todos los grupos de naciones dispersas que estaban viviendo dentro del imperio romano. Y dice, y Dios es mi testigo, que en mis oraciones dedico tiempo para orar por ustedes. Verso 10. En este versículo 10. Revela las oraciones del apóstol, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pero no fue próspero. Pablo se quedó con ese deseo, con ese anhelo. Él anhelaba hacer un viaje como turista, digamos, para ir a encontrarse con los hermanos. Pero no pudo. No pudo, no fue así. O sea, que el viaje de Pablo no fue próspero, porque Pablo tuvo un viaje complicadísimo. Literalmente, vea, Pablo hizo 3 viajes, oficialmente Pablo hizo 3 viajes misioneros. Hizo un cuarto, pero ese cuarto viaje ya no lo hizo misionero, sino que lo hizo en condición de reo, de preso. ¿Ok? Que fue en la ida de Roma. Amados, esto es importante que nosotros lo sepamos, porque esto, el saber, el recorrido que hizo Pablo en su viaje a Roma, es interesante para nosotros, porque de esa manera adquirimos conocimiento y enriquecimiento bíblico. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando que de examen nos dejaban hacer la ruta de los 3 viajes de Pablo y después pasar al frente y empezar a redactarlos de memoria. De dónde partió, a dónde llegó, luego qué hizo, qué es lo que sucedió, de memoria. Esto nos ayuda, porque cuando nosotros escuchamos los viajes de Pablo, ya nuestra mente ya uno puede ser el croquis por donde se fue. Pero bien, entonces, vamos a ver algo, hermanos. Vamos a tomar un tiempito en esto. Como dije, es necesario porque usted puede adquirir enriquecimiento bíblico. Entonces, veamos por qué fue Pablo a Roma y cuál fue la condición en la que él fue. En Hechos 21:30. En Hechos 21:30 vemos, amados hermanos, de que cuando Pablo llega al templo, a dejar ofrendas, entonces los judíos que no lo querían dieron alerta
a la gente. Entonces se le vinieron todos encima y lo apresaron. Pero en el capítulo 21, versículo 34, dice de que lo apresaron y como que no querían que las autoridades se dieran cuenta porque lo quisieron llevar a la fortaleza. La fortaleza era un hoyo donde ellos le iban a quebrar las piernas, lo iban a torturar, lo iban a golpear, lo iban a masacrar hasta matarlo, pensando de que nadie se iba a dar cuenta. Pero en el camino, Pablo mira la intención y alguien va y da aviso de lo que le querían hacer a Pablo, ¿verdad? Entonces, ahí en el versículo 22, 24, 25, muestra de que lo querían torturar y que ya lo habían comenzado a golpear, a darle golpes, porque la intención de ellos era matarlo. Pero el tribuno se da cuenta e inmediatamente va a la fortaleza y lo saca. Pero vea, cuando el tribuno agarra de la mano a Pablo y lo saca, cuando ellos salen de la fortaleza, Pablo no perdió tiempo, estaba leñateado, mas sin embargo no perdió tiempo y ahí en la salida de la fortaleza empezó a testificarles y a hablarles de Jesucristo. Vea, qué resistencia. Lo acababan de haberle leñateado y agarrado a patadas, mas sin embargo inmediatamente que él sale les empieza a testificar a los judíos de Jesucristo. Y ese debe de ser nuestro anhelo, amados hermanos. Pero ese anhelo tristemente se ha desvanecido. Nosotros no queremos ganar almas. Nosotros no queremos predicar el Evangelio. Porque siempre encontramos excusas. Salen las Marías Dolores fatales. Encontramos excusas. O una cosa o es otra, pero no queremos ir a predicar el Evangelio. Le tenemos miedo al diablo. Y el diablo se ríe en nuestra cara. Porque cuando se trata de salir, ahí vamos tembelequeando. Unos llevan la Biblia escondida, otros los tratados en la bolsa. Y cuando van saliendo del templo se hacen los disimulados como que andan buscando una dirección. Y el diablo los está viendo y se ríe de ellos. Porque el diablo sabe que le tienen miedo predicar el Evangelio. Y a eso hemos sido llamados. Ese fue el anhelo de Pablo. Ese debe de ser el anhelo de nosotros. Ese fue el anhelo de Cristo cuando dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ese fue el anhelo del Señor. Engrandecer su reino. Dios es un Dios de propósito. Y es posible que usted tenga que viajar para predicar subido en una mula o en carreta, en calles empedradas. ¿Verdad? Pero no es bajo la comodidad que nosotros queremos, porque algunos quieren ir y predicar, pero quieren ir con todas las comodidades. Que no les falte el internet, que tengan agua caliente, que duerman en buenas camas. Porque hay un precio que pagar. Hay que sacrificarnos. Por eso debemos de admirar, amados hermanos, orar por los misioneros. Orar por los misioneros. Porque ellos sí, verdaderamente ellos son apóstoles. Ellos no le tienen miedo a los zancudos. Ellos no le tienen miedo a la malaria. Ellos rompen brecha con tal de ir a obedecer al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ellos siempre están dispuestos a meterse entre la jungla, a trabajar con pala y con piocha,
para poner cimientos para un templo. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha visto o conoce algún apóstol capitalino que esté sufriendo lo que sufren los misioneros? No. Los misioneros son los verdaderos apóstoles, amado hermano. Son los que sufren, son los que están dispuestos al sacrificio, al vituperio, para cumplir la ordenanza de Jesucristo. Vean, en la narración, en el contexto de la narración del libro de los Hechos, vemos todo lo que Pablo sufrió cuando naufragaron, cuando tuvieron que botar todas las cosas para alivianar el peso de la nave, cuando se vino esa gran tormenta y tuvieron que ir a parar a una isla donde los indígenas no los querían recibir y los maltrataron. Mas como estaba lloviendo y estaba una fogata, Pablo agarró una serpiente y la serpiente lo mordió. Entonces los indígenas vieron de que el hombre había sido muerto por esa serpiente y solamente esperaban de que él cayera muerto. Mas sin embargo no fue así. El cacique de la tribu cayó con una infección, con disentería. Y Pablo fue a orar por él y se sanó, amados hermanos, que después cuando los dejaron ir les dieron todo y allí quedó fundada una iglesia en la isla de Malta. Allí quedó fundada una iglesia. ¿Por qué? Por el testimonio de Pablo. Y él iba en calidad de preso. O sea, todo el advenimiento de ese viaje nos muestra el contexto bíblico, amado hermano, de que Pablo fue un hombre que sufrió. Que cuando se iban a matar los soldados por la tormenta, porque tenían miedo que los reos se fueran a escapar. Y en Roma, un reo que se escapara, lo pagaba el soldado con su vida. Y Pablo les dice, no se hagan daño porque ninguno va a perecer. Las cosas materiales se van a perder, pero ninguno va a perecer de ellos. ¿Por qué? Porque Pablo los anima, coman. Ya tienen días de no comer, coman. Porque el ángel del Señor me ha visitado esta noche y me ha dicho de que es necesario y menester de que yo vaya a apelar al César y que me presente ante el César. Pero ninguno de ustedes va a perecer. Una convicción. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios. Era un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios. Ese era el apóstol Pablo. No los peleles que tenemos ahora. Allí en Hechos 28-23 dice que después que todo pasó, en la travesía, Pablo fue puesto en arresto domiciliario. Le rentaron una pieza, dice. Le rentaron un lugar donde vivir. Y solo había un soldado que lo cuidaba. Le asignaron horas desde la mañana hasta la tarde para que él predicara, siguiera predicando el evangelio. Vea los planes de Dios. Le señalan un día que desde la mañana hasta el anochecer él pudiera estar testificando del reino de Dios. Qué tremendo, amado hermano. Todo lo que vivió como apóstol para obedecer el propósito de Dios. Ahora, vea lo que hizo Pablo en los 2 años que estuvo preso. Escribió la carta a los Colosenses, escribió la carta a Efesios, escribió la carta a Filemón, escribió la carta a Filipenses. Todo eso hizo Pablo en 2 años que estuvo dentro de la cárcel. O sea que aprovechó el tiempo, no para llorar, no para quejarse, no, sino aprovechó el tiempo para ser de inspiración a usted, para ser de inspiración a mí y a todos los cristianos, que tomemos el ejemplo de él, que estemos dispuestos al sacrificio para poder llevar el mensaje de salvación a todas las personas que están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Debe de ser nuestra inspiración. ¿En qué se inspira usted?
¿Mm? Amados, yo los animo a que hagamos el querer del apóstol Pablo nuestro querer, el sentir de Pablo, que lo hagamos nuestro sentir. Prediquemos la palabra donde quiera que nosotros nos movamos, donde quiera que nosotros estemos. Prediquemos la palabra, hagamos la obra misionera para la gloria de Dios, porque a eso hemos sido llamados. No hemos sido llamados simplemente para ir el día domingo, el día martes, día del estudio. No hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para que nosotros hagamos conciencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros y el Espíritu Santo nos redarguye para que nos vayamos allá afuera, para que dejemos el conformismo que tenemos en nuestra casa, porque hay muchos, María Dolores, que tienen dolor de reuma, pero bien que sí, están con el control en sus dedos, cambiando la novela, cambiando caso cerrado, cambiando el chisme, HCH, pero no pueden levantarse para ir a predicar el Evangelio, porque tienen parálisis en la rodilla. Pero ¿cómo es que no le llega la parálisis en la boca? Para el chisme. Amados, tenemos que reaccionar. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a los inicios, a los principios, con los que usted recibió a Cristo, donde se enseñaba la necesidad de predicar el Evangelio. Debemos de tomar eso. Los impíos andan sábados ahí, predicando, tocando puertas, dejando la atalaya, dejando el despertar. ¿Y los cristianos dónde están? Metidos en su madriguera como conejos. Porque les da pena, les da miedo. Es que yo no sé cómo se evangeliza. Y ya tienen 20 años de estar sentados en una congregación y no han aprendido a evangelizar. Es una vergüenza, hermanos. Es una vergüenza que nos llenamos la boca, y por eso Santiago nos dio con guante blanco. Nos llenamos la boca de decir yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy un yoyo en las manos del diablo. No, tenemos que mostrar verdaderamente si somos cristianos o no somos cristianos. ¿Cuál fue la comisión que el Señor dio? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. That's it. No hay más. Ya lo demás reabunda para su bienestar. El servir en la congregación, el congregarse en la congregación, eso reabunda como bendición. Pero el llamado fue predicar la palabra de Dios. Ese ha sido el llamado. Y ese seguirá siendo el llamado hasta que Cristo venga por su iglesia. Terminamos. Vamos a orar. Seguimos la siguiente semana si Dios nos permite. Buen Dios, gracias Señor. Tu palabra ha sido enviada. Que tu Espíritu Santo sea quien la administre conforme a nuestra necesidad. Inspíranos, ayúdanos, oh Dios, a entender, a asimilar, a discernir el propósito de esta carta, el propósito de Cristo, el llamado que Cristo nos ha dejado. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles espiritualmente para promulgar, Señor, esta palabra de salvación a todas las personas que encontremos. Permite, oh Dios, que seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestra vida, para que podamos darnos cuenta, mi Dios, de que así como alguien dedicó tiempo y se preocupó por nosotros para hablarnos, así que nosotros también lo hagamos. Porque tu palabra nos enseña, dad por gracia
lo que por gracia recibimos. Padre, bendice a cada uno de los que están escuchando el mensaje, la enseñanza de este día, o a los que la van a escuchar. Abre sus oídos, permite que haya sensibilidad espiritual, permite que la palabra que ha sido expuesta haya quedado, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que sea tu Espíritu Santo administrándonos, Señor. Te doy las gracias en esta tarde por la oportunidad de servirte, y gracias, mi Dios, por los hermanos que tú elegiste para que escuchen el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una bonita tarde. Nos vemos el domingo con la ayuda del Señor.